porque estamos envueltos en una guerra y Satanás va a buscar disfraces. Satanás va a buscar disfraces para que usted no lo descubra. Y se va a disfrazar de hermano, de pariente, de amigo, de familiar, de vecino. Se va a disfrazar de lo que sea con tal de obtener el objetivo de detener la obra de Dios en tu vida. Vamos a leer una palabra que Dios me ha dado y que sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Que Dios pues haga esa obra, que haga ese propósito en sus vidas. Vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 10. Lucas 10, vamos a estar leyendo esta palabra. Por favor, vaya a su Biblia. En Lucas capítulo 10, verso 1 al 3. Dice, después de estas cosas, designó el Señor a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Aquí en este texto encontramos algo precioso que Dios nos está hablando a través de esta palabra, y yo quiero reflexionar y le pido al Señor que me hable primeramente a mí acerca de esto que Él nos quiere hablar. Aquí hay algo, yo siento que hay algo de esta palabra que Dios quiere hablar a nuestra vida. Hay una parte aquí en esta palabra que Dios tiene para nosotros. Sé que Dios me quiere hablar a través de esta palabra, y usted también anhele que Dios le hable a través de esta palabra. Y hemos estado hablando ya y hemos tocado este tema de los 70 que volvieron con gozo, que dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les decía, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, en esta situación, en esta circunstancia que vemos en la vida del Señor con sus discípulos, que fueron enviados de parte del Señor para hacer una labor. Y este trabajo, y yo quiero que nosotros, paralelamente con lo que dice la Biblia, lo miremos para nosotros, porque cada uno de nosotros también ha sido comisionado por Dios. Dios nos ha designado para una labor, así como designó a estos 70. Y entonces nosotros tenemos que mirar, cuando leemos este texto, mirarnos a nosotros. Mirar lo que dice esa palabra acerca de nosotros mismos. Porque nosotros hemos sido designados por Dios. Si usted no se siente designado por Dios, es porque usted no ha experimentado el llamado de Dios. Y si usted ha nacido de nuevo, si usted ha conocido el camino del Señor, sabe que Dios le está poniendo una inquietud en su corazón. Y que el Señor lo ha designado para una labor. Todos los hijos de Dios han sido designados por Dios
para una misión, para un propósito. Y sea cual fuera el propósito, va a encontrar opositores, va a encontrar oposición, obstáculos, barreras de todo índole. Y me llama la atención cómo el Señor les hablaba a sus discípulos. Y le hablaba algo como: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces me llama la atención esta palabra, que nos envía como corderos en medio de lobos. Y yo digo, ¿cuánto tiempo yo he sido ingenuo en cuestión de esta realidad de la vida cristiana? Ingenuo en el sentido de que no había despertado a esta realidad que habla el Señor, que nos coloca a nosotros como corderos en medio de unos lobos. Entonces es necesario investigar un poco acerca de esta palabra lobos, y que unos corderos en medio de los lobos, la función de estos lobos es despedazar a los corderos, destruir a los corderos, dañar a los corderos. Entonces, Jesús es el Cordero de Dios, pero nosotros también somos corderos de Dios, como dice aquí esta palabra. Yo os envío como corderos en medio de lobos. Entonces tenemos que mirar un poco, reflexionar acerca de nuestra posición en este mundo y cómo nosotros, en nuestra posición como hijos de Dios y en medio de una adversidad, vamos a encontrar que la Biblia dice que vamos a estar en medio de lobos. Y son lobos rapaces, son lobos destructivos, son lobos que se van a oponer a nuestra propia vida, que se van a oponer a nuestro propio ministerio, que se van a oponer a nuestra bendición, que se van a levantar y van a hacer cualquier cosa para impedir que la palabra de Dios, que la verdad de Dios que esté en nosotros pueda surgir. Que el llamado, que el propósito de Dios en nuestra vida no pueda llevarse a cabo por la gran oposición. Entonces tenemos que mirar nuestro llamado como un llamado en el cual estamos envueltos en una situación en la cual nos vamos a encontrar con estos lobos rapaces. Nos vamos a encontrar con demonios vestidos de gente. Nos vamos a encontrar con una influencia negativa, destructiva, maligna, que va a querer venir a nosotros con un disfraz de apariencia de bueno, de noble, de familiar, de seductivo, de gracioso, de amable, pero en el fondo somos lobos rapaces. Y se van a oponer de tal manera que usted no va a poder alcanzar ese propósito en Dios si no discierne los lobos del cual habla el Señor. Entonces ya Jesús sabía de antemano a lo que nosotros nos íbamos a enfrentar. Aún nosotros desconocemos a lo que nos enfrentamos porque somos demasiado ingenuos, porque no estamos mirando con ojos espirituales los seres humanos que están a nuestro alrededor, que se acercan, que cohabitan con nosotros, que conviven con nosotros. Entonces no tenemos esa mirada
que deberíamos tener de parte de Dios para ver el trasfondo del cuerpo humano, que sabiendo que muchos son lobos rapaces, que están dispuestos a destruir nuestra vida, y no importa el título que puedan tener esos seres humanos, llámense parientes, familiares, hermanos, amigos, lo que sea, porque estamos envueltos en una guerra y Satanás va a buscar disfraces. Satanás va a buscar disfraces para que usted no lo descubra. Y se va a disfrazar de hermano, de pariente, de amigo, de familiar, de vecino. Se va a disfrazar de lo que sea con tal de obtener el objetivo de detener la obra de Dios en tu vida. Y necesitamos que hoy el Espíritu Santo traiga una revelación poderosa a nuestra vida para discernir la gran oposición que el enemigo tiene para que nuestro ministerio salga adelante. Y por muchos años nuestro ministerio personal se ha detenido porque hay seres espirituales que están envueltos en cuerpos humanos, llámese de cualquier título de los que he mencionado, que se van a oponer de una manera frontal a nuestro trabajo ministerial, a nuestro llamado. Y por eso nuestro llamado no ha trascendido, porque nosotros hemos sido engañados por estos lobos rapaces que están disfrazados hasta a veces de ovejas, que están disfrazados muchas veces de hermano, de pariente, de familiar, de amigo, de vecino, de cualquier cosa, y que se van a oponer, que van a hacer trampa, que van a meter la zancadilla a nuestro ministerio, a nuestro llamado, a nuestro propósito en Dios, y nosotros nos vamos a tragar el anzuelo. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista sentimental, y no vamos a poder reaccionar a una realidad que Dios está hablando a través de esta palabra. Entonces nosotros tenemos que entender esta realidad, entender la realidad de lo que está a nuestro alrededor, de lo que está circuncidando a nuestro alrededor, de lo que está rodeando nuestra vida, de lo que está rodeando nuestro día a día. ¿Cuáles son las personas que están rodeando nuestro día a día? Y cómo el enemigo puede usar a cualquiera para impedir que hagamos la obra de Dios en esta tierra. Es necesario ese discernimiento, ese despertar espiritual, le llamo yo ahora. Ese despertar espiritual de mirar más allá de una sonrisa, más allá de una cara afable, más allá de unas palabras lisonjeras. Mirar mucho más allá y tener la suficiente entereza para descubrir la máscara del enemigo y decir: tú eres un infiltrado del diablo que quiere estar acaramelando mi vida, que quiere estar poniéndose como si fuera un ser humano, pero no son seres humanos, son seres espirituales envueltos con carne y hueso, que están impidiendo el avance de la obra de Dios, que están impidiendo el avance del evangelio, que están impidiendo el avance de la conversión de las almas, de los que se pierden. Entonces nosotros no podemos seguir dando crédito a esa manifestación envuelta en esa apariencia, envuelta en amabilidad o en hermandad o lo que sea, en amistad o en relación o en vida conyugal, en lo que sea, envuelta en hijo, en nieto, en lo que sea. Porque cuando la Biblia habla de lobos rapaces, cuando Jesús dijo: he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. En cualquier lugar pueden estar estos lobos. En cualquier casa pueden estar estos lobos. A nuestro alrededor pueden estar estos lobos. Pero no hay un discernimiento, porque el enemigo ha trabajado por años nuestra parte emocional y sentimental, nuestra parte familiar, nuestra parte social, la parte cultural de nuestra vida. Nos ha engañado, nos ha envuelto y nosotros nos hemos tragado el anzuelo.
¿Y qué estamos viendo? Que nuestro ministerio no avanza, no está caminando. Es la razón por la cual el propósito de Dios no se ha cumplido en nosotros. ¿Por qué? ¿Por culpa de Dios? No, porque nosotros no hemos reconocido el ambiente, el ámbito en el cual nos hemos desempeñado. Entonces ahí cabe claramente esa palabra que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Entonces tenemos que entender esta verdad y dejar a un lado la parte sentimental. Poner a un lado aquella parte que quiere estar manipulando nuestros corazones. Y estar totalmente firmes a esta palabra que Dios quiere hablar a nuestra vida. Entonces hay que tener esa disposición de decirle: Señor, ¿qué es lo que tú estás hablando a mi vida? ¿Qué es lo que dice esta palabra? Y Jesús lo dijo con toda sabiduría, con la total realidad, la cual hoy tenemos que entender, que comprender. Y yo le pido al Señor en esta hora que esa palabra jamás se me olvide. Aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Estamos siendo enviados como corderos en medio de lobos. Y esa es una realidad y es una palabra que nunca se nos tiene que olvidar. Que esta palabra tenemos que tomarla más allá de nuestro concepto sentimental, más allá del ámbito familiar, más allá de cualquier cosa. Porque una de las estrategias más terribles que tiene el enemigo es socavar nuestros sentimientos, manipular nuestros sentimientos para él meter la zancadilla, para él romper el propósito de Dios en nuestra vida, ser un obstáculo para el proceso que Dios tiene con nosotros. Entonces en esta mañana Dios trae esta reflexión a nuestra vida. ¿Sabe? Hay tanta gente, tantos hombres y mujeres de Dios que han sido llamados y que sus llamados no han avanzado, no han caminado, porque hay lobos vestidos de cónyuge, de hermanos, de amigos, de parientes, de hijos, de nietos, de cualquier cosa. Y estamos ahí aferrados al concepto familiar, aferrados a una tradición, a cierto respeto por un lobo que está disfrazado. Y ahora entiendo que he conocido personas que yo sé que tienen llamado, que yo sé que tienen ministerios, pero sus ministerios han sucumbido porque lo está rodeando un lobo con una vestimenta muy familiar, muy conyugal. Y le impide alcanzar el propósito. Y se antepone ese sentimiento al llamado de Dios, a responderle a Dios. Porque hay cierto respeto, entre comillas, a no herir, a no dañar. Pero si es un lobo, si es un lobo rapaz que está socavando tu llamado, tu propósito, que está metiendo las zancadillas y que nuestros ojos están cerrados por la parte familiar, sentimental, por la parte filial, de amistad o de cualquier naturaleza.
Porque el diablo sí sabe lo que hace. Los lobos sí saben lo que hacen. Porque han sido comisionados por Satanás. Y así como el Señor nos envía como corderos en medio de lobos, esos lobos también han sido enviados por Satanás para bloquear tu llamado, para bloquear tu ministerio, para impedirte que tú avances. Y nos hemos tragado el anzuelo. Pero hoy se rompe. Hoy estamos delante de Dios para desenmascarar esos lobos que se están cruzando en el camino, que están impidiendo que las almas se salven, que están impidiendo que la gloria de Dios se manifieste. Entonces vamos a levantarnos en la autoridad de esta palabra de parte de Dios, para que entonces digamos: Señor, gracias por lo que tú me has hablado, por lo que tú has hecho en mi vida. Y sabes que Dios me está hablando de personas que tienen una relación conyugal que no es de parte de Dios y que le ha impedido su llamado, su ministerio, y ha manipulado el sentimiento de esa persona y no ha dejado que surja el llamado de Dios. Llamados ministerios que están ahogados por la parte filial, sentimental y conyugal, que saben en el fondo que hay algo que no concuerda, pero ni siquiera tienen la valentía para confrontar esa realidad, para confrontar su realidad, para salir de esas dudas que están en su interior. ¿Será que este hombre, esta mujer que está conmigo no es de Dios? Entonces no se atreven a enfrentar su realidad, la cual el Espíritu Santo le está hablando, y permanecen ahí y siguen atados y prefieren más esa condición que responderle a Dios por el llamado. Porque la sociedad le ha dicho: lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Han malinterpretado el texto para manipular, para atar a las personas. Entonces, si usted es alguien que tiene un llamado de Dios y tiene una unidad conyugal que no es de parte de Dios, se le convierte en una atadura. Así haya pasado por una celebración matrimonial, se convierte en una atadura y le vas a responder a Dios porque no ejerciste la autoridad, porque permitiste enlazarte como cordero con un lobo o una loba. Necesitamos despertar, porque es necesario que esta realidad, que esta verdad que está aquí en la palabra, la podemos entender con claridad. Porque yo les pregunto a usted, si Jesús dice: aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Pregúntese. Dios envía a sus hijos, o sea, que nosotros somos corderos. Yo creo que eso lo tiene claro. Que usted, hijo de Dios, tiene un llamado, usted es cordero. Pregúntese, ¿cuáles son los lobos? ¿Cuáles son esos lobos? ¿Puedes identificar esos lobos en tu ámbito filial, familiar, laboral, como quiera? Puedes identificar esos lobos. Puedes tener la sospecha de quién es ese lobo o esa loba. Entonces, si tienes la sospecha, entonces tienes el compromiso de estar delante de Dios. Y si está viendo que eso está impidiendo que la bendición de Dios esté en tu vida, es tiempo que tú hagas un pare. Es tiempo que tú digas: necesito que tú me arregles esta situación. Porque necesitamos avanzar. Necesitamos caminar, hacer la obra, obedecer a Dios. Porque un día tenemos que darle cuenta a Dios. Y a Dios no podemos ir con excusa. Decir: Señor, es que yo no sabía que estaba en medio de lobos.
Y Dios va a decir, es que yo te lo dije, que te enviaba, pero como un cordero en medio de lobos. Y este trabajo que hicieron estos hombres, los cuales el Señor envió, dice la palabra que los demonios se sujetaban y dice el Señor que yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces está hablando de una confrontación. Este camino del Evangelio no es más que una confrontación sucesiva contra la fuerza de las tinieblas. Entonces no hemos todavía tasado nuestro llamado como una confrontación real, con fuerza oscura, con seres espirituales de maldad, que muchas veces se visten de carne y hueso. Entonces necesitamos despertar a la realidad de la palabra de Dios. Necesitamos confrontarnos con nuestra realidad y saber que cuando el Señor envió a estos 70, los envió a sabiendas lo que iba a acontecer con ellos. Los envió a sabiendas que se iban a confrontar con espíritus inmundos. Los envió sabiendo que Satanás se iba a oponer y que él tenía que interceder para que Satanás cayera. Entonces la situación no ha cambiado. El panorama es el mismo. Estamos siendo llamados por Dios. Hay un propósito del cielo con nosotros. Pero en medio de este propósito, nunca se nos puede olvidar que somos corderos en medio de lobos. Y te va a costar trabajo ver los lobos. Pero ahí están los lobos, disfrazados, con piel y carne y huesos. Es un despertar, es una advertencia que Dios nos está haciendo. Porque un día vamos a ser juzgados delante de Dios. Un día Dios nos va a llamar a cuentas por el llamado, por el ministerio, por los dones, por lo que Dios depositó en nuestra vida. Vamos a dar cuenta a Dios por ese ministerio profético, por el ministerio evangelístico, por los dones espirituales, por el ministerio evangelístico, por lo que Dios te dio. Vamos a ser llamados y vamos a dar cuenta a Dios. Entonces tenemos que reflexionar a esta realidad y no podemos ignorar esto que Dios nos ha hablado en esta mañana. Yo le ruego al Señor que usted aprecie esto que Dios nos ha hablado hoy. Dios ha hablado a mi vida y espero que Dios haya hablado a tu vida. Y necesitamos tomar carta en el asunto. Necesitamos ejecutar esta realidad. Necesitamos empezar a establecer planes y propósitos en base a esta realidad. Tenemos que empezar a movernos con respecto a esta realidad para recuperar el tiempo perdido. Necesitamos que Dios nos muestre qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a proceder. Porque no podemos seguir en la posición de espera. Tenemos que proceder. Tenemos que actuar. Tenemos que movilizarnos espiritualmente. Tenemos que emprender esa conquista al propósito en Dios y saber que tenemos guerra contra estos lobos. Porque son lobos rapaces, destructivos. Porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y no podemos seguir viendo este texto como algo liviano. Matar es matar, destruir es destruir. Lo que el enemigo quiere hacer contra nuestra vida es real. Y no podemos hacer de ese concepto algo ligero. No, es una realidad.
los lobos son una realidad. Que somos enviados en medio de lobos es una realidad. Y tenemos que abrir nuestros ojos espirituales. Porque un día le vamos a dar cuenta a Dios. Y no vamos a ir con excusa delante de Dios. Usted no va a ir con excusa delante de Dios. Decirle, Señor, es que yo no sabía. Sí, yo te lo dije. Que te enviaba como cordero en medio de lobos. Y tenemos que tener la sabiduría y tomar las armas espirituales que Dios nos dio. Él nos dio armas poderosas. Armas poderosas. Ministerios que son poderosos, dones poderosos. Entonces Dios nos ha dotado las herramientas. Pero nosotros hemos estado con los ojos cerrados. Y hoy abrimos los ojos a nuestra realidad. Y vamos a pedirle al Señor que aparte todo sentimentalismo de nuestra vida. Que aparte esa manipulación del diablo, jugando con nuestros sentimientos, para así doblegarnos, para que nos postremos delante del reino de las tinieblas, cuando no obedecemos lo que Dios nos está hablando en el día de hoy. Quiero que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y si Dios te habló algo a través de esta palabra, coméntalo. Ve a los comentarios, coloca lo que Dios te habló. Si tú despertaste, colócalo. Pero no sigas en esa vida miope. No sigas atado. Hay gente que están tan atadas que ni siquiera pueden poner un comentario. Entonces usted tiene que ser libre. Y usted tiene que emprender acciones acerca de esta palabra que Dios nos ha hablado en el día de hoy. Quiero que Dios le guarde, que Dios le bendiga. Y Dios mediante estaremos aquí mañana en Centro de Sanidad Divina para que Dios siga hablando en nuestra vida. Yo quiero que Dios continúe hablando acerca de esto y yo le pido al Señor que me ayude a continuar tratando este tema porque esta es una verdad que necesitamos tener así inmediata en nuestra vida, que sea como el respirar de nuestra vida. Usted no deja respirar, usted no deja de comer. Entonces tampoco deje de reconocer que estamos como corderos en medio de lobos. Y eso se debe convertir en una palabra que esté presente en nuestra boca. Somos enviados como corderos en medio de lobos. Estamos en medio de lobos. Claro, por eso es que nuestros ministerios no han avanzado, no han caminado. Nos hemos dejado enredar por la serpiente. Dios te guarde y Dios